Con cada vez menos hijos y la esperanza de vida aumentando, es imposible negar que el mundo está envejeciendo. Entonces, además de cambiar nuestra idea de lo que es llegar a la edad dorada, de que luego de los 40 las personas caducamos, I don't like it. y todos estos prejuicios culturalmente aprendidos, va a tocar adaptarnos a una nueva sociedad en donde la juventud se vive más en espíritu que a nivel físico. Y de hecho es mejor que empecemos a trabajar en eso antes de que el tiempo nos gane. Pero antes de seguir metiéndonos de cabeza en este tema, hola, ¿qué tal? Yo soy Iris y bienvenidos, sigamos. Ok, debes de haber escuchado que un viejito o hijita es como un bebé, solo que más grande. Necesita que lo cuides, que lo atiendas, que le prestes atención. Pero vamos a hacer la comparativa. Un bebé, hablando de manera muy general, tiene a sus papás, tiene quizás hermanos, tiene tíos, tiene como todo un círculo pendiente de este nuevo humanito que acaba de llegar al mundo. En el caso de los viejitos, dentro de todo son adultos y no necesariamente tienen tantísimas personas pendientes de qué estará pasando con él, con ella, si necesitará ayuda en algo, no en todos los casos. Y para que veas el nivel de desbalance te lo voy a mostrar con cifras. El caso de Chile. En 2020 el país contaba con 143 geriatras, pero se estimaba la necesidad de 329 profesionales adicionales para atender adecuadamente a la población mayor. Además, 5 regiones carecían completamente de especialistas en geriatría. Y si eso no te sonó tan grave, te cuento ahora el caso de México. Con una población de más de 15 millones de adultos mayores, el país dispone de aproximadamente 841 geriatras certificados, lo que implica que cada especialista tendría que atender a más de 17,000 personas mayores. Entonces ya de arranque no estemos contando todavía con el lado de la medicina y esperemos nada más que en los siguientes años más personas se animen a especializarse en esto, porque más allá de el valor que es entregar tu vida a una profesión, sobre todo en un tema de medicina, va a ser una carrera bastante demandada en los próximos años. Y más allá del tema económico por la demanda, ¿quién va a atender a todas estas personas si no son especialistas capacitados para hacerlo? Vamos por otro lado, por el lado de los asilos. Que hay que admitir que hay diferencias de la percepción que es entrar a un asilo en países anglosajones versus Latinoamérica, donde, por ejemplo, Estados Unidos es como sinónimo de independencia, no están tan como rígidos a la idea de entrar a uno, mientras que aquí en países latinos, si tú entras o un familiar tuyo te mete en un asilo, es como mi familia me abandonó, ya no me quieren, ya me quedé solito. Cuando en realidad puede que ese no sea el motivo principal. De hecho, y este sí es un dato peruano, en una encuesta que se hizo en Arequipa, los familiares de las personas que habían puesto a su familiar en el asilo decían que la principal razón era porque necesitaba cuidados especiales que ellos no sabían cómo proporcionarle. Y ya, sí, no voy a negar, hay un 20% que decía que era porque no tenía tiempo. Pero si lo ves de esta manera, entonces no estamos recibiendo una idea como muy optimista de lo que sería entrar a un asilo, cuando puede que en unos años todos necesitemos entrar a uno. Y ojo que la única razón por la que entres no es porque un familiar te lleve y ya te deje en el asilo. También podrías entrar por voluntad propia, porque viviendo solo, sola, hay una edad en la que te puede pasar algo y si no hay nadie ahí para atenderte, ¿cómo vas a pedir ayuda? Y sí es cierto que llega a una edad en donde ir al baño es todo un reto y puede ser peligrosísimo, hasta mortal, una caída en la que nadie te escuche si te pasa algo. Y siguiendo con el tema del asilo y llevándolo a un lado económico, te cuento que ahorita el precio de un asilo privado, porque los públicos están colapsados, está entre 1,000 y 2,500 soles al mes. ¿Sabes cuánto están pagando las pensiones hoy en día? Te pueden llegar a pagar 500, 700 soles por haber aportado durante 20 años. Entonces, no es muy difícil hacer la matemática para ver que si tú mismo necesitaras pagarte uno, los números no cuadran. Y este es un reportaje que hizo Latina y hay una partecita que me destruye el corazón en donde una de las personas dice: si mi familia no me apoyara, no sé si estaría vivo. Porque claro, lo que recibe de pensión le alcanza para un par de días, pero todavía quedan 3 semanas en el mes en que, ¿cómo te las arreglas? Si no es con la ayuda de tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, que ahí van compensando para que tú puedas seguir subsistiendo, valga la redundancia, ahora que ya no estás en edad de trabajar o ser activamente trabajador. Pero acá sí, súper, hiper, mega gran disclaimer.
porque tener hijos solo con el fin de que cuando sean grandes te cuiden, me parece una pésima razón para tenerlos. Y creo que eso es lo complicado justamente de tomar la decisión de ser padres, porque por más empeño que le pongas y crianza respetuosa y todo lo que tú quieras, estás trayendo a un ser libre al mundo que cuando crezca va a decidir lo que quiere hacer con su vida y puede que cuidarte no esté en sus planes, y dejando totalmente de lado de si eso está bien o mal, están en su derecho, porque los trajiste para eso, para que sean seres libres. Y ya, cierro este disclaimer y seguimos avanzando. Entonces, con todo lo que te he contado, más o menos que te haces una idea de cómo es que estamos viviendo hoy en día. Y ese sector de la población, muy, muy resumido, viven en base de colaboraciones, de las familias que se apoyan, de las pensiones que están recibiendo, porque importantes actualmente que pueden financiar esa pensión de las personas ya jubiladas. Pero todo esto es una bombita del tiempo. ¿Qué pasa con las familias que ahora están teniendo menos hijos, donde ya no va a haber esa parte de familia, valga la redundancia, con esta población activa que no está haciendo aportes? ¿Cómo va a funcionar el mundo en ese entonces? Y esto, ojo, va a pasar. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno, la empresa privada y en general todos para como prepararnos antes de que llegue ese escenario? Entonces, acá yo, desde mi humilde opinión, no creo tener como la respuesta exacta y el plan todo elaborado, pero sí puedo ir soltando ideas y de hecho, en pro de que tú también empieces a cuestionarte, creo que todo empieza en la cabeza. Y más o menos que si estás viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Aquí lo que te decía, si tú piensas que a los 60 las personas ya somos inservibles, ¿cómo vas a hacer para que cuando tú llegas a esa edad no te dé una depresión mortal por pensar que efectivamente ya eres inservible? Y ojo, no porque lo seas realmente, sino porque es la verdad que te dijiste por tanto y tanto y tanto tiempo que ya te la terminaste creyendo. Y te pongo 2 casos justamente del tema de enfoque. Número 1, las arrugas. Las arrugas son arrugas, ni buenas ni malas, pero acá somos nosotros los que le estamos dando la carga de algo positivo por lo que sentirse orgulloso, o más bien algo que quieres ocultar con todas las herramientas que tengas. Puedes sentirte orgulloso de que te has reído tanto en la vida, ya has gesticulado, ya has hecho tantas muecas y expresiones que ya hasta se te quedaron marcadas, que simbolizan todo el camino recorrido hasta llegar a esa edad. O como te digo, pueden señalarte dónde quieres que te pongan el Botox. Ya, el segundo caso es menos sentimental, pero si has visto la película de La Sustancia, Demi Moore tiene más de 60 años y obviamente ya no está en el físico ni tiene el colágeno que tenía a sus 20. Pero a sus 20 no hubiera podido hacer el papel de Elizabeth Sparkle con todo lo que eso implica. Ese es un papel que solo iba a poder hacer a esta edad, en esta etapa en la que se encuentra de su vida. En cada etapa, en realidad, sí, pierdes cosas, pero también ganas muchas otras. Y creo que solo estamos viendo justamente la parte de perder y no nos estamos concentrando en todo lo que se nos abre y todas las oportunidades, que ahí es donde nos toca enfocarnos y enfocarnos y enfocarnos para hacer este cambio de chip. De hecho, el análisis de La Sustancia, perdóname, yo estoy obsesionada con esa película, lo vi en este podcast de aquí que te recomiendo muchísimo, muchísimo si quieres indagar no solo en de qué se trata la historia, sino ponerle ese análisis psicológico. Pero regresando, ¿quién tiene más paciencia que un viejito? Más compromiso de llegar a tiempo, más detalles ahí hasta lo más mínimo, porque justamente ya pasó toda esta etapa de estar a las prisas y estresado de los 40 o los 50 años. Y creo que no los hemos escuchado lo suficiente para justo encontrar estas oportunidades, dejando de lado el tema laboral y económico un ratito, sino la persona como tal, lo que le está dando a nuestra sociedad. Si solo estamos viéndolos como una carga y como, bueno, ya, y ahora me toca cuidarlos, y no estamos tomando en cuenta todo esto otro que es propio de esta etapa de la vida, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer el cambio? Y casi, por no decirte, los estamos dejando como la última rueda del coche. De hecho, esto es bien triste, pero debes de haber escuchado que varios médicos durante la pandemia tuvieron que decidir entre a quién le daba el respirador. Y si tenían, por ejemplo, a un joven de 20 años y a una persona de 70,
¿a quién crees que le daban el respirador? Es muy, muy feo y para nada estoy tratando de decir que lo correcto hubiera sido escoger entre una persona por sobre otra. Creo que no hay respuesta correcta en ese caso, pero lo que voy es, mira hasta qué punto se está valorando más la juventud que otra etapa de vida en donde, sí, el camino para cerrar este ciclo que tenemos en la Tierra ya queda poquito, pero no quiere decir que no valga. No sé si has visto esta película, Midsommar, no me acuerdo cómo se pronuncia, pero más allá de la trama, eso es secundario en este caso, aquí había un pueblito en donde las personas que llegaban a cierta edad, si no me equivoco era 72 años, voluntariamente se autodormían, por decirlo de cierta manera, porque no querían ser una carga para la sociedad joven que estaba ahí en el pueblo. No querían que tengan que cuidarlos y gastar su energía en eso en lugar de enfocarse en otras cosas. Y una vez más, en todo este tema que estamos viendo en el video, no creo que hayan respuestas correctas o incorrectas. Hay opiniones que pueden generar debates, que nos pueden llevar a generar ideas y soluciones. Pero para eso justo es este tipo de espacios. Y aquí creo que el punto de llegar a esta etapa no es que busquemos recuperar el físico que teníamos una vez más a los 20 o 30 años, o esa fuerza y ese nivel de musculatura y colágeno y todo lo demás. El fin y por lo que seguimos cuidándonos en esta etapa es ser independientes y funcionales. Que esa fuerza que entrenamos sea para poder ir al baño solo, cargar la bolsa del mercado. Tiene otro enfoque y no quiere decir que sea menos valioso, es simplemente diferente al que tendrías en otro momento de tu vida. De hecho, la geriatría lo que busca no es, como te digo, como vamos a hacer que te crezca el músculo y estés súper gigante. Busca calidad de vida y ya para la persona. Y aunque suene poquito y simple, realmente es súper valioso porque imagínate llegar hasta ese último día de tu vida pensando en como que nadie me mire, ¿cómo he llegado hasta este punto? En lugar de irte en paz y tranquilo y queriendo decirle adiós o hasta luego a todas las personas que estuvieron alrededor tuyo. Eso es calidad de vida. Y una vez escuché esto poderosísimo sobre el tema de ser optimista o pesimista. Y, ser optimista no te va a solucionar las cosas, pero tener un pensamiento pesimista sí te puede mandar de una al hoyo. Entonces, no se soluciona todo viéndole nada más el lado bueno, pero sí es un primer paso y te acerca un poquito más a eso que quieres lograr. Ahora, luego del tema del pensamiento, hay que ver acciones tangibles. Y aquí te cuento un par de cosas que ya se están haciendo y ejecutando en Latinoamérica. En el caso de Brasil está muy parado en un tema de salud mental, escucha acogedora, vínculo terapéutico, cosas así. Costa Rica tiene visitas a domicilio, Chile tiene accesibilidad de internet para quienes, en este caso, población de la tercera edad no lo tenía, y en República Dominicana tienen el premio anual al envejeciente. Y de hecho este último me pareció bastante interesante porque es como honrar el haber llegado hasta esta etapa con todo lo que esto implica y no tratando de ocultarla, porque, estas cosas no nos están ayudando. Y finalmente hay un tema que puede que cause mucho debate, pero esa es la idea, que es por qué los gobiernos invierten tanto en recién nacidos y en la educación de alguien que acaba de empezar la vida en lugar de alguien que ya está terminándola. Y es básicamente porque si lo ves como un tema de inversión, esta persona que recién está comenzando, en un futuro se va a volver fuerza laboral, económica, y eso finalmente va a mover la economía de tu país. Si lo vemos muy, muy, muy en frío, invertir en una población que ya no es laboralmente activa, que ya probablemente no te genere este círculo o circuito, mejor dicho, económico, estratégicamente no es muy inteligente. Entonces, aquí mi aporte de dejar una duda, porque no creo venir con la solución, es que nos va a tocar encontrar nuevas formas para mover a esta economía que no sea depender de la persona activa en ese momento, porque ya vimos que va a llegar un punto en que la gran mayoría no va a estar activa, o al menos no de la misma manera en que lo estás en años más jóvenes. Entonces, sí, no tengo idea de cómo sería esto, de generar ingresos o movimiento económico de forma pasiva. No tengo idea, pero
sé que es lo que va a tener que suceder para que finalmente el mundo no colapse. Como un nuevo modelo de productividad. Y como te digo, ni experta ni nada, pero si tú conoces algún foro, podcast o lo que sea en donde se haya puesto ese tema en la conversación, por favor, déjalo en los comentarios. No solo para que yo lo escuche, sino para que si alguien más quiere curiosear sobre el tema, tengamos de dónde seguir escuchando, informándonos y moviéndole la tuerquita aquí. Y quizá que nos toque pensar, como te decía antes, en un sistema más independiente que colaborativo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú necesitas conseguir 100 soles, que no tengas que trabajar por esos 100 soles, sino que puedas trabajar tú solito por esos 40, y de este otro modelo que no sé si sea a raíz de que todos tengamos sí o sí que comenzar a invertir y demás, se genere este otro cachito de, creo que dije 40, no, ya, los 60 que te faltan se generen ingresos pasivos. Entonces tú trabajaste por 40 y tus inversiones de ti solita, no del apoyo de otras personas, porque estamos viendo que hay muchos que no vamos a tener hijos y tampoco van a tener, los hijos únicos no van a tener hermanos, entonces ¿de dónde van a conseguir los 60? Que a raíz de eso, de este nuevo pensamiento, todos podamos tener esta solvencia económica sin trabajar activamente por ella. No sé si me dejé entender. Y te digo, creo que ya empecé a pensar en voz alta. De mi parte, creo que sí es una generación a la que tendríamos que prestarle mucha más atención. Y de hecho, si quieres acercarte a ellos de alguna forma, sé que hay varios países que tienen voluntariados, que van a asilos o espacios en donde están estas personas mayores. Pero sí creo que hay algo muy importante que pensar antes de meterte a un voluntariado de cualquier tipo. Que si quieres probar, ok, es válido que vayas 1 o 2 veces, pero si ya como tienes esta recurrencia y ya llevas un par de meses, por favor que no te desaparezcas así nomás. Porque acuérdate que son personas que te pueden haber tomado el cariño, que te pueden haber visto como su nietito, su nietita, y de la nada de un día para el otro ya no fuiste. Entonces, en pro de empatía, de responsabilidad afectiva o como le quieras llamar, así como si tú le cancelaras a un amigo y le explicas, oye, no voy a poder ir, considéralo así, que si por algo vas a tener que dejar de ir por un par de días, hácelo saber a la persona o a las personas con las que vas, para que no piensen que simplemente te aburriste de ellos y ya, seguiste con tu vida y no te importaron más. Pero ya, eso era lo último que quería comentar y ahora sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que haya ayudado a que se nos empiece a generar el cuestionamiento sobre todos estos temas. Y como te digo, por favor, si sabes de algunas otras fuentes en donde ya se estén conversando y proponiendo soluciones, te pido que lo compartas con no sé cuántos gatos vayan a ver este video. Pero eso, y nosotros ya nos vemos en el siguiente. ¡Chao!